Es posible que, incluso después de los 60, aún tengamos tanto por descubrir sobre nuestro propio cuerpo, sobre el placer, sobre aquello que verdaderamente nos hace sentir vivos. Es una pregunta que muchos de nosotros, y me incluyo, rara vez nos atrevemos a formular, o si lo hacemos, es en el silencio de nuestra mente. Porque, seamos sinceros, en nuestra sociedad, hablar abiertamente sobre la sexualidad, y en particular sobre el placer personal, especialmente a cierta edad, puede sentirse como cruzar una línea invisible, un tema que se guarda bajo llave. Pero la verdad, la dolorosa verdad que a menudo enfrentamos, es que esta falta de diálogo, esta vergüenza o este malentendido que hemos arrastrado desde hace décadas, nos priva de una fuente increíble de bienestar, de conexión con nosotros mismos y de una vitalidad que creíamos que solo pertenecía a la juventud. Nos hace sentir desconectados, como si una parte esencial de nuestra existencia se hubiera secado o ya no fuera relevante. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de esta sensación proviene de una serie de errores que, sin saberlo, hemos cometido a lo largo de nuestra vida y que al corregirlos, podemos desbloquear una alegría y una plenitud que nos sorprenderán? No estoy hablando de teorías complicadas, sino de cambios simples, de una nueva perspectiva. En este video, voy a compartir contigo esos errores que yo misma dejé de cometer a los 60 años respecto a la masturbación, y cómo al hacerlo, mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. Hablaremos de las concepciones erróneas, de cómo conectar con nuestro cuerpo de una forma más profunda y de la libertad emocional que viene al abrazar esta parte de nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí te va a sorprender y, quizás, cambiar tu perspectiva para siempre. Empecemos con el primer error que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos cometido sin darnos cuenta, y que nos ha robado gran parte del goce: la mentalidad de rendimiento. ¿Te suena familiar? Es esa idea de que la masturbación, o cualquier forma de intimidad, debe tener un objetivo claro y rápido, normalmente un orgasmo, y que todo el proceso debe ser eficiente y sin rodeos. Crecimos en un mundo donde el placer a menudo se asocia con un final, con una meta que alcanzar, y si no se logra rápidamente o de una manera específica, tendemos a sentirnos frustrados o, peor aún, a pensar que no estamos funcionando bien. Esto es un grave error, y te diré por qué. Cuando nos enfocamos únicamente en el destino, nos perdemos completamente el viaje, la exploración, la sintonía fina con nuestro propio cuerpo. Es como si fueras a disfrutar de una deliciosa comida, pero solo pensaras en tragar el último bocado, olvidando saborear cada textura, cada aroma, cada matiz. Con la autoexploración, este enfoque de rendimiento nos lleva a la prisa, a movimientos mecánicos, a una desconexión mental del proceso. El resultado es a menudo una experiencia insatisfactoria, una sensación de vacío o incluso de ansiedad, porque estamos juzgando nuestro cuerpo y nuestra capacidad de placer en función de un reloj o de una expectativa preconcebida. Lo que descubrí fue que al soltar esa necesidad de llegar a un punto final y, en cambio, enfocarme en el estar, el mundo entero de mi placer se abrió. Esto significa tomarte tu tiempo, respirar, prestar atención a cada sensación, por pequeña que sea. No hay prisa. Imagina que es como una meditación, pero con el cuerpo. Comienza con un toque suave. Explora diferentes áreas, no solo las que tradicionalmente asociamos con el placer sexual. A veces, un roce en la piel, una caricia en el muslo, el cuello, el vientre. Puede despertar sensaciones inesperadas que te conectan más profundamente contigo mismo. No se trata de la intensidad, sino de la presencia. Por ejemplo, una tarde, en lugar de pensar en desfogarme como lo hacía antes, me propuse simplemente sentir. Encendí unas velas,
Puse música suave y me dediqué a explorar mi cuerpo con la misma curiosidad con la que un niño explora un juguete nuevo. Descubrí puntos de placer que no sabía que existían, sensaciones de calidez, de hormigueo, de relajación profunda que iban mucho más allá de la excitación genital. Fue una revelación. Al liberar mi mente de la presión de tener que sentir algo grande, me permití sentir todo, lo pequeño y lo grande. El placer se volvió más rico, más complejo, más holístico. Dejé de ver la masturbación como una descarga y empecé a verla como un acto de autodescubrimiento, de autoamor, de conexión profunda, y al hacerlo, la calidad de la experiencia se elevó exponencialmente. Es como si antes solo hubiera comido para llenarme. Y ahora, cada bocado se ha convertido en una experiencia culinaria. Ligado a este primer punto, el segundo error que muchos cometemos, especialmente a medida que envejecemos, es ignorar los cambios físicos y no adaptar nuestras técnicas, nuestros cuerpos. Con el paso de los años, experimentan transformaciones naturales. La piel puede volverse más fina o sensible. La lubricación natural puede disminuir. Los niveles hormonales cambian. Y la respuesta sexual puede no ser tan rápida o intensa como en la juventud. Si seguimos aplicando las mismas técnicas o expectativas que teníamos a los 20 o 30, es muy probable que nos encontremos con frustración o incluso con incomodidad. Por ejemplo, la sequedad vaginal en mujeres o la disminución de la sensibilidad en hombres pueden hacer que las caricias que antes eran excitantes ahora resulten incómodas o ineficaces. Muchas personas, al enfrentar estos cambios, simplemente se rinden, asumiendo que el placer sexual es algo que se pierde con la edad. Nada más lejos de la realidad. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo en su etapa actual y ser flexibles. Lo que descubrí fue que la adaptación es clave. Empecé a explorar diferentes tipos de lubricantes. Aquellos a base de agua son maravillosos porque son suaves y no irritan. Probé distintas texturas, desde geles ligeros hasta cremas más untuosas, hasta encontrar la que mi cuerpo, en este momento de mi vida, prefería esto, por sí solo. Transformó la comodidad y el placer. Además, experimenté con diferentes tipos de toque. Antes, quizás buscaba la fricción intensa o la presión directa. Ahora, descubrí que una caricia más suave y exploratoria, o un toque más prolongado y constante, podía ser mucho más placentero, a veces. Incluso, un masaje en áreas que no son directamente genitales, pero que son altamente erógenas para mí ahora, como el interior de los muslos o la parte baja de la espalda. Puede despertar una oleada de sensaciones que antes pasaba por alto. También, y esto es algo que me costó un poco aceptar al principio, consideré el uso de juguetes sexuales. No son solo para los jóvenes o para la pareja, para el autoplacer. Pueden ser herramientas fantásticas para explorar nuevas sensaciones, para alcanzar puntos que con las manos solas son difíciles, o simplemente para añadir una variedad que refresca la experiencia. Por ejemplo, un vibrador suave puede ser increíblemente útil para despertar la sensibilidad o para mantener un nivel de estimulación que sería agotador con las manos. Lo importante es que estos juguetes se conviertan en una extensión de tu curiosidad y de tu deseo de placer, no en una muleta por una supuesta deficiencia. Para mí, adaptar mi enfoque significó redescubrir mi cuerpo como un mapa de placer en constante evolución. Fue un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Pero cada descubrimiento me llenó de una profunda gratitud por la capacidad de mi cuerpo de sentir y de adaptarse. Dejé de luchar contra el envejecimiento y empecé a bailar con él, abrazando las nuevas formas de placer que se presentaban. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto enorme en mi confianza y en mi sentido de la autoestima. La intimidad con uno mismo no tiene fecha de caducidad. Ahora que hemos hablado de la importancia de la presencia y la adaptación física, pasemos a otro aspecto crucial que a menudo pasamos por alto
y que nos frena aún más. Con estas ideas en mente. El tercer error del que debemos liberarnos es la creencia de que la masturbación es mala, vergonzosa o pecaminosa. Esta es, quizás, la carga más pesada que hemos llevado muchos de nosotros, moldeada por años de tabúes sociales, religiosos y culturales. Crecimos en un entorno donde hablar de sexualidad era de mal gusto, donde el placer personal era visto con desconfianza, algo que debía ocultarse, de lo que había que avergonzarse. Esta programación profunda se internaliza y se convierte en una voz crítica dentro de nuestra cabeza, susurrando que lo que hacemos es sucio, egoísta o infantil. Y esta vergüenza, este juicio, es un veneno para el placer. Cuando realizamos un acto íntimo con un sentimiento de culpa, es imposible entregarse plenamente a la experiencia. El cuerpo puede reaccionar físicamente, pero la mente está en conflicto, lo que disminuye la calidad del placer e incluso puede llevar a la anorgasmia o a una desconexión total. Lo que descubrí fue que confrontar y desmantelar estas viejas creencias es un acto de liberación personal inmenso. Comencé a investigar, a leer sobre la sexualidad humana desde una perspectiva más científica y positiva, y me di cuenta de que la masturbación es un comportamiento humano natural, saludable y universal. Es una forma de autoconocimiento, de alivio del estrés, de mejora del sueño e incluso de fortalecimiento del sistema inmunológico. No tiene nada de malo. Es un acto de autocuidado, tan válido como meditar, hacer ejercicio o comer sano. Las acciones que tomé fueron simples pero poderosas primero. Me propuse conscientemente reencuadrar mi pensamiento. Cada vez que surgía un pensamiento de juicio o vergüenza, lo reconocía, pero luego lo contradecía mentalmente con afirmaciones positivas. Esto es natural, esto es saludable, esto es bueno para mí, merezco sentir placer y bienestar. Segundo, empecé a hablar de ello, aunque fuera solo en mi mente, de una manera más abierta y honesta. Dejé de usar eufemismos y empecé a referirme a ello como placer personal o intimidad conmigo misma, sin culpa. Esto hizo una diferencia tremenda. Fue como si, al dejar de ocultarlo a mí misma, le quitara su poder negativo. Comparto una anécdota. Recuerdo una vez, después de una semana particularmente estresante, me sentí inclinada a mi patrón antiguo de simplemente despachar el asunto. Pero me detuve. Pensé en todo lo que había aprendido. Me dije a mí misma, no estás haciendo nada malo, te estás cuidando, te estás dando un momento de paz y placer que mereces. Y en ese momento, la vergüenza se disipó como una nube. Pude relajarme y disfrutar verdaderamente de la experiencia. Fue un acto de rebelión silenciosa contra años de condicionamiento. Y la recompensa fue una profunda sensación de libertad y autoaceptación. Comprender que el placer personal es una parte integral del bienestar, y no algo de lo que avergonzarse, es un paso gigantesco hacia una vida más plena y feliz, especialmente a esta edad, cuando la autenticidad se valora más que nunca. Con esta nueva perspectiva de aceptación, nos adentramos en el cuarto error: no integrar la autoexploración en nuestro bienestar general, tratándola como algo aislado o incluso vergonzoso. Históricamente, el placer personal ha sido relegado a un rincón oscuro de nuestra vida, algo que se hace a escondidas, de forma rápida y sin pensarlo demasiado. No lo vemos como parte de una rutina de bienestar holístico, como lo haríamos con el ejercicio, la nutrición o la meditación. Creemos que es una necesidad puramente física y que debe satisfacerse de la manera más discreta posible. Sin embargo, este enfoque minimiza el enorme potencial que tiene el placer personal para contribuir a nuestra salud mental, emocional y física. Dejar de cometer este error significa reconocer que la masturbación es una parte legítima de un estilo de vida saludable y equilibrado, especialmente después de los 60.
Cuando empecé a ver la autoexploración no como un desahogo, sino como una forma de autocuidado, mi perspectiva cambió radicalmente. Empecé a darle un espacio consciente en mi vida. Por ejemplo, me di cuenta de que, si me permitía este momento de intimidad conmigo misma antes de dormir, mi sueño era más profundo y reparador. La tensión acumulada durante el día se disipaba, y mi mente se calmaba. Era una especie de meditación sensual que me preparaba para una noche de descanso. Dejar de verla como algo ajeno a mi bienestar y empezar a integrarla significó que mi cuerpo y mi mente se beneficiaban de múltiples maneras. Me di cuenta de que no solo aliviaba la tensión sexual, sino que también era un potente liberador de estrés general. Cuando me sentía ansiosa o abrumada, un momento de conexión con mi cuerpo me ayudaba a recentrarme, a liberar endorfinas y a mejorar mi estado de ánimo. Era como mi propia terapia de placer. Por ejemplo, antes, si tenía un día difícil, lo más probable es que me enfocara en buscar distracciones o en quejarme. Ahora, a veces, un momento consciente de autoexploración se convierte en mi ritual para dejar ir el día. Me permito sentir no solo el placer físico, sino también la liberación emocional que viene con él. Es un espacio seguro donde puedo ser vulnerable, donde puedo entregarme a las sensaciones sin juicio. Me permite recargar energías y sentirme más conectada conmigo misma. Para integrarlo en tu vida, no tienes que dedicar horas. Puede ser tan simple como reservar 15 o 20 minutos donde sabes que no serás interrumpido. Crea un ambiente agradable, baja las luces. Quizás pon algo de música suave, o incluso utiliza aceites esenciales si te gustan. Trátalo como una cita contigo mismo. Una cita para nutrir tu sensualidad y tu bienestar. Descubrí que al hacer esto, no solo mejoró mi relación con mi propio cuerpo, sino que también impactó positivamente en mi estado de ánimo general, mi paciencia e incluso mi interacción con los demás. Una persona que se siente bien consigo misma, que está conectada con su propio placer, irradia una energía diferente. Ya no es un secreto vergonzoso, sino una parte celebrada de mi vida. Esta integración me llevó a una comprensión más profunda de que el placer no es un lujo, sino una necesidad humana fundamental que contribuye a una vida plena y feliz. Con estas ideas en mente, nos acercamos al último error, uno que quizás sea el más fundamental de todos y el que más me sorprendió al corregirlo. Este es el error de descuidar la conexión emocional y el autoamor durante el acto de placer personal. Durante gran parte de mi vida, y creo que la de muchos, la masturbación se veía puramente como una descarga física, un acto para liberar la tensión o para alcanzar un orgasmo. Se trataba de la mecánica, de la reacción corporal. Y raramente, o nunca, se le infundía un componente emocional, de cariño hacia uno mismo, de aprecio por el propio cuerpo. Era un acto a menudo impersonal, aunque fuera con uno mismo, desprovisto de una dimensión de amor y aceptación. Y esto es un gran error, porque nos priva de la capa más profunda y gratificante del placer personal, la intimidad emocional con uno mismo. Lo que descubrí, y esto fue el gran secreto que transformó mi experiencia, es que la masturbación puede ser uno de los actos más poderosos de autoamor y autoaceptación que podemos practicar. No se trata solo de la estimulación física, sino de cómo te relacionas con tu cuerpo, con tus deseos, con tu sensualidad en ese momento. Cuando comencé a abordar mi autoexploración con una actitud de curiosidad amable, de gratitud por la capacidad de mi cuerpo para sentir placer, y de compasión hacia mis propias necesidades, todo cambió. Ya no era un simple acto mecánico. Se convirtió en un ritual sagrado de conexión. ¿Cómo se logra esto primero? Antes de empezar, tómate un momento para respirar profundamente. Conecta con tu cuerpo. Siente su presencia. Pregúntate, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué se siente bien para mi cuerpo ahora? A veces, el placer más grande no es la intensidad, sino la dulzura.
la ternura. Segundo, durante el acto. En lugar de solo enfocarte en las sensaciones físicas, intenta sentir también la emoción que surge. ¿Es relajación? ¿Alegría? ¿Libertad? Permítete sentir esas emociones sin juicio. Piensa en el placer como una forma de decirte a ti mismo: te amo, te valoro, te mereces esto. Fue un cambio de mentalidad radical para mí. Recuerdo una vez, en lugar de apresurarme, me acosté y simplemente me concentré en mi respiración. Puse mi mano sobre mi corazón y otra sobre mi vientre. Sentí la calidez de mis propias manos sobre mi piel. Y luego, al empezar a explorar, lo hice con una lentitud y una dulzura que nunca antes había experimentado. No había prisa, solo yo, mi cuerpo, y una profunda sensación de gratitud. Fue como si mi cuerpo me hablara, y yo lo escuchara con amor. Las sensaciones físicas eran placenteras, por supuesto, pero la sensación de conexión emocional, de autoaceptación y de paz que experimenté fue aún más profunda. Me sentí completamente presente, completamente viva en mi propia piel. Era un acto de rendición y de autocompasión. Este fue el descubrimiento que lo cambió todo para mí. Pasar de una masturbación centrada en la tarea a una centrada en el autoamor. Dejar de verla como algo que hago para liberar tensión, a algo que hago para nutrir mi alma, para celebrar mi sensualidad, para conectar con la esencia de lo que soy. Fue liberador. Me enseñó que el placer no es algo que hay que buscar frenéticamente, sino algo que ya reside dentro de nosotros, esperando ser honrado y apreciado. Entonces, ¿qué pasó cuando dejé de cometer estos errores? Lo que pasó fue que mi vida, no solo mi vida íntima, se transformó. Dejé de sentirme avergonzada de una parte natural de mí. Empecé a vivir con una mayor sensación de libertad, de autoaceptación y de alegría. Mi bienestar general mejoró, dormía mejor, me sentía más tranquila, más conectada conmigo misma y con el mundo. La vida a los 60 y más allá. Se abrió a una nueva dimensión de placer y de autenticidad que no sabía que existía. Los errores eran en realidad malentendidos profundos sobre la naturaleza del placer y de la intimidad con uno mismo. ¿Recuerda? Pequeños ajustes en nuestra mentalidad y en nuestras rutinas pueden abrir puertas a una vitalidad y una alegría que quizás creíamos perdidas. Tu bienestar, en todas sus facetas, es importante a cualquier edad. Es hora de reclamar tu derecho al placer, a la conexión y al autoamor. No importa tu edad, siempre hay espacio para crecer, para explorar y para disfrutar más de la vida. Me encantaría saber qué piensas. ¿Hay alguna de estas ideas que te resuene? O quizás tienes tus propias experiencias que compartir sobre cómo has abordado el placer personal a lo largo de los años. Déjame un comentario abajo y conversemos. Tus experiencias pueden ser de gran valor para otras personas que nos están viendo. Si este video te ha parecido útil o te ha dado una nueva perspectiva, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos sobre cómo vivir plenamente en esta etapa de la vida. Compartimos ideas y consejos para abrazar cada día con vitalidad y sabiduría. Gracias por acompañarme en esta conversación tan personal y tan importante. Recuerda, la vida a los 60 y más allá está llena de posibilidades, de crecimiento y de placer. Vive tu mejor vida. En cada etapa, abrazando cada parte de ti.